Los temas, vamos a tratar de darle una pequeña acelerada porque eh, tenemos que ir viendo, Profesor, ¿no? perdón, antes de que empiece con la clase, solo para aclarar, Dígame, el por examen supuesto. final no será como las veces pasadas que nos dio clases, que nos mandaba a hacer un video, ¿nos va a tomar en la plataforma o...? La vez pasada les dice, es que ustedes tenían investigación formativa, por eso hicieron el video, porque tenían investigación formativa, pero lo que pasa es que a mí, o sea, para darle la razón, le tocaría hacer otro tipo de trabajo, pero la razón, aunque ahora ya estoy haciendo TikToks más bien con los estudiantes. Pero la razón es que en realidad no tienen investigación formativa ustedes. No sé o sea, lo que pasa es que yo estaba recontra cargado, tenía investigación formativa con todos mis cursos y eso es un trabajo gigante. Así que yo mismo le pedí al coordinador que me libere un poco, ¿no? De la investigación formativa. Entonces me dijo, bueno, te libero, pero no te libero de primer nivel y no te libero de séptimo, porque son las dos materias, digamos, en primero es la única materia jurídica que reciben conmigo y y en séptimo, pues es quizás la materia que más investigación genera. Entonces, esas dos no me quitó, pero me quitó Derecho Internacional Público, que sí fue como un descanso un poco, porque sí es un trabajo grande. Así es que nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros lo que seguimos en esta misma tónica. Yo, por el momento, ustedes sí tienen un esquema en formato de trabajo un poco más adelante, pero es durante la evaluación. O sea, con un poquito más de tiempo, pero es durante la evaluación. Así es que eso sí es algo que tienen, pero no es que se llevan a la casa, lo hacen durante la clase. Así es que no tenemos por ahora esos videos. Son chéveres, a mí me gusta mucho trabajar con eso, pero este semestre para Derecho Internacional Público eh, no nos es muy útil en este momento, ¿no? Eh, Quizás si alguien, lo que sí puedo hacer, y bueno, hablé algún rato incluso con una compañera que estaba interesada en estos temas, lo que sí se puede hacer es ir preparando el camino para sus defensas. O sea, alguien que esté interesado en hacer algún levantamiento de información eh, que puede, digamos, evitar los exámenes finales de la última parte de los exámenes, eso sí se puede hacer, o sea, que trabajen en algo de derecho internacional público, levantando información. Yo, en realidad, es un poco complejo porque el derecho internacional público como rama para ejercer, lastimosamente, quizás no debería ser así, pero lastimosamente es así. Está limitada casi exclusivamente a Quito y Guayaquil, Quito sobre todo, porque la Cancillería está acá en Quito, porque la información está acá en Quito. Entonces, digamos que en el resto de provincias, ni siquiera en Guayaquil, que es donde de pronto podría haber algo, no está tan desarrollado el tema de derecho internacional público. Entonces, es un poco complejo mandarles a buscar información porque hay muchos kilómetros de distancia y eso, o sea, y no es que se consigue digitalmente, que eso sería ideal. Pero aquí los archivos de la Cancillería es un ministerio, aunque debería ser así como el más el más cosmopolita, el que brinda más información, debería ser así. No, no siempre es así, es como, a veces yo le siento que es un poco más incluso clásico y hay que ir allá físicamente y tal, y entonces, claro, sería un despropósito pedirles a ustedes que vayan a buscar información sobre derecho internacional público, que se obtiene acá en la Cancillería y es a varios kilómetros de sus casas, o sea, no habría el tema. Claro que sí hay repositorios, yo mismo les mostré el de las Naciones Unidas, donde pueden bajar información, ahí sí a sus anchas. También están los repositorios de la universidad, que no son malos, son bastante buenos, donde se puede encontrar información teórica sobre todo, bueno, o sea, ahí sí. Entonces, si quieren hacer alguna cosa por ahí, a alguien le interesaba, ¿no? ¿Es cierto? Que la señorita Franco tenía algún interés por ahí también. Podemos Profesor, hacer alguna cosa por ahí. Señorita Spri, ¿qué dice?
Profesor, le iba a decir que no envían correo de apertura, pero sí mandan la factura, la prefectura. Eh, lo que tenga, o sea, la cosa es que Le puedo yo, mandar la sí, prefectura y el correo que se mandan de ahí. ya, chévere, sí, lo que tenga, porque el tema no es tanto por o sea, lo que yo necesito es que si alguien me reclama y me dice, porque a veces, o sea, son cosas que pasan, a veces lamentablemente hay, o sea, me ha pasado en otros niveles y por eso le hago mandar así, por eso le cuento, es porque, porque en un par de niveles de atrás alguien se quejó de que no seguí el procedimiento a través de la coordinación y el coordinador me llamó a quejarse, o sea, me dijo, no estás haciendo de acuerdo pues, le digo, pero, o sea, no es ni culpa de ellos que les bloqueen la plataforma, o sea, entonces, hubo alguien que se quejó, alguien, algún compañero eso digo hace un año quizás atrás, no me acuerdo, hace un año y medio, no sé, alguien se quejó y entonces a veces eso, lamentablemente entre los mismos compañeros, a veces se quejan. Entonces yo necesito tener un respaldo, o sea, para decirle, ve, es que sí, en verdad le bloquearon, aquí tengo el correo que le han mandado al estudiante, le bloquearon y después le han abierto en esta fecha y por eso le tomé de esta fecha a esta fecha, si no hay, a veces se quejan, no sé por qué pasa eso, pero a veces no somos empáticos entre nosotros mismos, entonces, porque la otra es, claro, yo decirle, vea, no sé, usted vaya arregle que le dé permiso al coordinador, pues si le hago eso le pongo un problema al coordinador que tiene 100.000 cosas que atender, en vez de solucionarles rápido y directo yo mismo, revisando los papeles que igual le va a pedir y tomándole yo y dejando evidencia de eso por escrito. Entonces, para que no tenga problemas usted, ni yo, ni nadie y toda la cosa se lleve bastante bien. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, eso es, por eso le pido, pero si no, no le pediría. Ok, listo. Ya estamos ahí, ¿no? Estamos contestados, ¿no? Todos, ¿no? Señorita Esprit, señorita Maridueña, estamos todos ahora sí ya en super paz, ¿no? Ya, ok, Sí, bueno, profe. ya. Vamos a la Convención de Viena, entonces, que eso es lo que más nos importa. La Convención de Viena. Vamos a ver, ya me pasé. 11 nos toca. Vamos a ver. Bueno, vamos a abordar, la clase de hoy vamos a abordar el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Este es ustedes saben que el consentimiento forma parte digamos, de em, uno de los requisitos para la validez de los acuerdos de voluntad, ¿no? No sé si ya vieron ustedes derecho civil en la parte de lo que tiene que ver con contratos, ¿no? De cuando ustedes en derecho local les dicen, de acuerdo al derecho civil, usted necesita cumplir algunos requisitos para contratar, ¿no? Los requisitos del contratante, tener capacidad, consentimiento, dice, libre de vicios, le dicen, ¿no? Causa y objeto lícitos, son tres, cuatro, y las solemnidades de ley, así le piden, ¿no? Y entonces, claro, el consentimiento siempre está definido como justamente la esencia o el núcleo. Cuando usted en derecho da su consentimiento, lo que hace es básicamente aceptar las condiciones del contrato o del acuerdo al que va a llegar con su contraparte. Entonces usted acepta. Esa es la idea de este consentimiento. Y en derecho internacional considerando que es una estructura de acuerdos de voluntades, sobre todo en derecho de los tratados, pues lo que más importa es saber cuándo un Estado ha brindado su consentimiento, ¿no? Cuándo el Estado ha hecho que ese convenio, ese acuerdo, ese pacto, ¿no es cierto?, ese instrumento internacional eh, mm, se haya perfeccionado, ¿no? Por ese consentimiento que el representante estatal ha dictado. Entonces, por ahí nos vamos, por ahí partimos y vamos a arrancar con la señorita Gutiérrez que nos va a ayudar leyendo el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Por favor.
Artículo 11. Artículo 11. Formas de manifestación del conocimiento, del consentimiento. Ujú. Artículo 11. Disculpe. Formas de Ok. manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un tratado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier Adhesión. otra forma, adhesión, o en Adhesión. cualquier otra forma que se hubiere convenido. Ok, muchas gracias. Le sugiero que le baje un poquito la cámara porque solo le veo una partecita del pelo, ¿no? Ya, Eh, profesor. ok. Listo, entonces aquí este artículo fácil, no hay mayor cosa que explicar. Le dicen cuáles son los mecanismos a través de los cuales se manifiesta el consentimiento, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, ¿no? No hay mucho misterio ahí, ¿no? Eh, Señorita Martínez, por favor, artículo 12. Vamos a ir con el punto 1, pero luego vemos el punto 2. Artículo 12. Artículo 12. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante. A. Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga efecto. O C. Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Ok, Sigo. muchas gracias. Ahí. Ahí, muchas gracias, le agradezco. Bueno, ahí, ese es digamos que es el poder de la firma, ¿no? La firma. Entonces, claro, el tema es que normalmente, no solo para el derecho internacional, sino para la estructura jurídica de cualquier país, la firma es el elemento sustancial que te deja manifestar tu consentimiento, ¿no? Que te permite mostrarle a la otra parte o a las otras partes, en el caso del derecho internacional, que tú estás de acuerdo con los contenidos del instrumento que estás firmando. Entonces, es el poder de la firma. Entonces, generalmente los tratados, no conozco yo ningún tratado hasta hoy que no utilicen la firma de un representante como el mecanismo idóneo y más utilizado comúnmente dentro del marco internacional para manifestar el consentimiento. No hay mejor manera que firmar el documento. Eso es lo que básicamente habría que decir. Entonces, es la primera forma a través de la cual nosotros manifestamos el consentimiento, ¿no? Entonces, si yo ya he firmado, he manifestado la voluntad de obligarle al Estado a que aplique ese convenio, ese tratado, ese instrumento a nivel internacional. Ahora, cuando, cuando conste, dice de otro modo que los estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto. Em, esta segunda parte que nos leía la señorita Martínez tiene una razón de ser, y es que en los estados hay una especie de llave, ¿ya? Hay una especie de llave. Muchas veces no es suficiente poner la firma, no es suficiente mantener la firma del funcionario que está en representación del Estado, no basta. ¿Y por qué no basta? Porque generalmente los estados tienen tres poderes, ¿no? Tienen tres poderes, que son, ustedes ya conocen, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entre el poder ejecutivo y el poder legislativo siempre tiene que haber un acuerdo, sea expreso o sea tácito. No se puede atropellar las, digamos, prerrogativas del uno y del otro. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad en el Ecuador, por ejemplo, que es el caso que nosotros conocemos,
el único ente que tiene capacidad real de legislar es la Asamblea Nacional. Entonces ellos tienen la capacidad y la facultad de emitir las leyes que el país necesita para su desarrollo, para su vida diaria, etcétera, para la organización social y para, digamos, para la regulación del comportamiento humano. Ese es básico, no es el punto de partida. Entonces tú no podrías darle la potestad de obligarle al Ecuador a cumplir un tratado con la sola firma de la función ejecutiva. ¿Y por qué no podrías darle? Porque tienes un sistema jurídico que depende de la Asamblea. Entonces no podría el presidente ir y atropellar los preceptos y los principios que se discuten en la Asamblea, firmando algo que tal vez no puedes ejecutar porque tienes legislación contraria. Hay que darle la posibilidad a la Asamblea de que revise si por ahí algún convenio, pacto internacional contraviene ley vigente, ¿no? Claro, el 425 de la Constitución es clarísimo cuando nos establece esos primeros 4 peldaños más altos de la pirámide kelseniana que ustedes ven en Introducción al Derecho, ¿no? La Constitución primero, de ahí los tratados y convenios internacionales, de ahí leyes orgánicas, de ahí leyes ordinarias. Pero habría que ver si es que yo me estoy comprometiendo a hacer algo que de pronto está prohibido por la ley, ¿no es cierto? O sea, suponte que yo quiero hacer un intercambio me invento un ejemplo ficticio. Quiero hacer un intercambio de trabajadores, no sé, pues con Colombia, ¿no? Quiero por ahí, no sé, unificar las condiciones, ciertas condiciones laborales porque hay proyectos en Colombia que requieren trabajadores del Ecuador y viceversa. Y entonces yo pacto alguna cuestión del Código del Trabajo en donde, por ejemplo, pacto un salario inferior al salario mínimo vital del Ecuador. Eso es ilegal, ¿no es cierto? Ah, me van a decir, pero es que el convenio ya modifica todo el sistema jurídico, sí, pero perjudica a los trabajadores. Entonces, no podría con una sola firma de alguien, sea el presidente, sea el ministro de Relaciones Exteriores, o sea el representante plenipotenciario del Estado, no podría en realidad ir y, digamos, a su voluntad cambiar la estructura jurídica del país. Eso sería una cosa terrible, terrible. Entonces no se puede hacer. Por eso es que nosotros tenemos esta especie de llave en la que necesitamos la aprobación de parte del presidente de parte de la Asamblea respecto a ciertos temas, ¿no? Entonces, es lo necesario, ¿no? Es la parte que es importante. Y entonces por eso es que está esto, ¿no? Y claro, eh, también hay ocasiones en que hay algunos países, bueno, yo les he explicado esto que es el caso ecuatoriano, pero no todos los países funcionan igual, no todos los países funcionan igual. Hay países que tienen regímenes parlamentarios, por ejemplo, ese es el caso de España, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí si tú te pones a analizar el otro lado, ¿no? La consigna es un poco al contrario. O sea, el presidente Sánchez es el resultado de o sea, él es presidente porque el Parlamento votó por él, pero en realidad ahí las elecciones, tú no votas para presidente, o sea, no es que votas tú cuando vas a las urnas, la gente en la calle, no es que vota para presidente y parlamentarios y tal, no, ellos votan solo para parlamentarios. Luego el grupo de parlamentarios que gana la mayoría, No, ellos desde nombran la al calle que 8. es el que va a nombrar finalmente, ¿no? Al presidente. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, si tú tienes una mayoría abrumadora, o bueno, no abrumadora, pero si tienes una mayoría en la legislatura, te resulta hasta inoficioso este, pedirles una ratificación, porque ya la sola firma del presidente ya se entiende que él cuenta con el apoyo de todo su bloque legislativo. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, el PSOE, el Partido Socialista de España, que ellos son mayoría ahora, o sea, tienen ese pacto con algunas organizaciones de izquierda de los españoles, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué sentido tendría pedirles a ellos que ratifiquen en la asamblea, en el parlamento, perdón, si, o sea, su presidente forma parte de ese grupo? O sea, tienen una mayoría que les permite ratificar. Entonces ellos, en sus plenos poderes, refiriéndome ya a a este punto C, ¿no es cierto? En los plenos poderes ya le otorgan al representante de España que va a negociar, ¿no? Ya le otorgan plenos poderes y le dicen, usted solo firme y el Estado o sea, no necesita ratificar porque usted es parte de una mayoría que ya está predeterminada. No hay variaciones en eso, ¿no? Y claro, a veces eso puede hacer un poco inestable las estructuras jurídicas a largo plazo, ¿no? Porque mañana viene el Partido Popular, cambian y denuncian el convenio y se salen. O sea, puede pasar eso, aunque bueno, en las democracias, en las democracias, digamos, europeas, aunque eso podría ser factible, pasa poco, ¿no? Pasa poco. En general son bastante respetuosos entre los unos y los otros, suele ser, ¿no? Ahora están un poco como alterados en España por la crisis y todo lo que les ha ido pasando, pero usualmente han sido bastante respetuosos de los espacios esos internacionales, ¿no? No tienen. Además que, bueno, también habría que pensar que en Europa el contexto es diferente, ¿no? Porque ellos tienen a la Unión Europea sobre ellos, ¿no? Y gran parte de lo que ellos deciden, lo deciden o viene predecidido desde Bruselas, ¿no? Que vendría a ser digamos, la capital europea. Entonces, viene decidido del Parlamento de allá y entonces como que ya en España simplemente hacen lo que hace la mayoría. Eso en materia de tratados internacionales, si bien en su derecho interno eso es otra cosa, pero en la materia de tratados internacionales como que siguen un patrón, ¿no? Las relaciones, las posiciones europeas tratan de que sean bastante unívocas. Entonces, claro, en la práctica podrá, tal vez no tiene ni mucha trascendencia darle una posibilidad de ratificar, cuando ya tu representante se lleva en realidad en los plenos poderes toda la carga de la votación favorable en la que será la asamblea. Acá nosotros no, porque acá nosotros tenemos un sistema que es bastante diferente y entonces acá sí el legislativo y el ejecutivo, la, en lo normal, lo corriente es que generalmente estén como medio peleados y no lleguen a acuerdos muy fácilmente. Entonces, acá puede ser un poco más complicado, aunque bueno, en materia internacional han demostrado ser bastante equilibrados en eso, ¿no? Pero bueno, esa es la línea en la que se trabaja usualmente. Ok, vamos con el literal 2, por favor, trabajémoslo con señorita Rivera, por favor. Ya, numeral 2. Para efectos del párrafo 1. A. La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los estados negociadores así lo han convenido. ¿Mm? B. La firma ad referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su estado la confirma. Ok, muchas gracias. La primera pregunta y pregunta de cajón, ¿qué es la rúbrica? ¿Y en qué se diferencia la rúbrica de la firma? Esa sería la pregunta del millón. ¿Qué dice? ¿Qué es la rúbrica? ¿Alguien? ¿Diccionario? ¿No? Disculpe, doctor, ¿puedo repetir la pregunta que realizó? Se me entrecortó un poquito. ¿Qué es la rúbrica? Una ¿Qué es herramienta la de evaluación. señorita Spri? Profesor, una herramienta de
como tipo de evaluación, para No, evaluación. no. Ese es un sinónimo, sí, digamos, una acepción, ¿no? Es una acepción, es otra forma de entender la rúbrica. Pero ojo que estamos hablando de las firmas, de la ratificación. ¿Qué será la rúbrica? No nos referimos al tema de evaluación, sino al mecanismo a través del cual el representante de un Estado, digamos, da su consentimiento, otorga consentimiento. ¿Qué será? Profe, ¿puedo hacer una pequeña aportación? Así Por sea que favor, esté un poquito errónea quizá. a De ver. lo que yo entiendo, por ejemplo, suponiendo que hay un tratado, un ejemplo, el Tratado de Viena, que en el cual este convenio, en este instrumento internacional, se vayan a tratar varios temas. Entonces, la rúbrica vendría a ser, por ejemplo, el documento en la parte del final donde el representante del país, podría decirse presidente, suponiendo un caso hipotético, firme Ya. como tal, ahí ratificaría que este Estado como tal acepta las condiciones y el acuerdo, podría ser, Esa es la definición que usted traería como rúbrica. como y según mi pequeña interpretación, sí, Sí. Ok, no es exacto. No, está bien, ¿no? ya, Le agradezco el comentario, pero ya, no es correcto. ya, Señor gracias. Lobor, usted iba a comentar algo. Dígame, Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿cómo Ya, está? en mi caso, según lo que pude consultar, la A ver. rúbrica, procedo a leer, es Sí. una firma abreviada de un tratado, entre paréntesis, simples iniciales de las negociadores, que intervienen por motivos diversos, sean que los negociadores no hayan recibido aún plenos poderes para firmar, sea que se desee reservar la firma a personalidades de primer plano en el curso de una ceremonia solemne. Ujú, ok. ¿Puede repetir solo la primera partecita de la definición de rúbrica que Firma encontró? abreviada de un tratado. Firma abreviada. Eh, en general, esa es la definición más común, ¿no? Más común de la rúbrica, a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Em, ya en la práctica, y por eso les decía cuál es la rúbrica y cuál es la firma, o sea, cuál es la diferencia. Entonces, lo que dice el señor Loor, que es bastante correcto, da la impresión de que la firma es digamos, un escrito completo que identifica a una persona y la rúbrica es una firma, pero abreviada. Em, Aquí es una cosa que yo por eso siempre les digo que nosotros los abogados deberíamos trabajar con eh, nosotros deberíamos trabajar siempre con diccionario a la mano. Está muy bien esa definición. Ahora, el tema es que cuando nosotros tratamos de pensar en qué significa la firma abreviada, nos podemos romper la cabeza y no damos con digamos, con la referencia. Yo les invito en todo caso a que ustedes revisen la, algo que es súper simple, ¿no? La definición del diccionario de lo que es la firma y de lo que es la rúbrica, ¿no? Para hacer una contrastación. No quiere decir que lo que ha dicho el señor Loor está mal, de hecho está bien, es eso, la rúbrica es una firma abreviada. Pero ¿qué es la firma? Y entonces ustedes van a la Real Academia de la Lengua y les dice respecto a la firma que es el nombre y los apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento. O sea, tu nombre y tu apellido, o apellidos, ¿no? Y dice una palabrita, con o sin rúbrica. Fíjate, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido. Claro, la firma en realidad es tu nombre y apellido. Esa es la firma. Tu nombre y apellido, ¿no? Tu nombre y apellido, pero ese nombre y apellido va acompañado de una rúbrica o no, necesariamente. Y la rúbrica se define también en la Real Academia de la Lengua como el rasgo
o conjunto de rasgos, ahí estaría yo pensando en un dibujo, ¿no? Un dibujo. Un rasgo, un conjunto de rasgos, realizado siempre de la misma manera, que suele ponerse en la firma después del nombre y que a veces la sustituye, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que sacamos como conclusión? Que en la firma está tu nombre y apellido. O sea, la firma es clarísimo tu nombre y apellido. Y ese nombre y apellido puede ir acompañado de un rasgo, ¿no? De un rasgo. Eh, yo creo que tengo, digamos, por las cosas que usualmente, y creo que tengo aquí, creo que sí les puedo mostrar. Señorita Maridueña, dígame. Entre tanto busco el documento que les quiero mostrar. Dígame. Sí, solo para estar un poquito clara, la rúbrica entonces es la firma abreviada. La rúbrica, sí, es la firma abreviada, sí, pero le voy a mostrar cómo. Ya, sí le voy a mostrar para que no les quede la menor idea. Yo tenía aquí un documento, recién hice escanear y le voy a mostrar, porque me parece que es súper importante, pero sí le están viendo, ¿no? A ver, veamos. Sí, Aquí están, ya. Vean, fíjense, aquí están. Estos son unos ejemplos, ¿ya? Que ya se dejó de compartir, ya les comparto de nuevo. Es que está, por alguna razón funciona mal. Mire, lo que les quisiera decir y cómo planteamos es que en realidad esto que ustedes ven bajo lo que dice la firma, las cuatro son rúbricas. Las cuatro que aparecen aquí son rúbricas. A ver, esto, un segundito le voy a arreglar para que me deje visualizar bien, si no, no me permite que ustedes visualicen. Estas cuatro figuras que aparecen aquí son rúbricas, ¿ya? Son rúbricas. Y la firma, en general, está definida como el nombre y apellido, bueno, los cuatro nombres en este caso, que pueden ir acompañados o no de rúbrica. Es decir, la rúbrica es un dibujo, es un diseño, es esto. ¿Ya? Y la rúbrica es en realidad tu firma, que es tu nombre y apellido, pero abreviado. Entonces yo aquí, por ejemplo, no le entiendo, ¿no? Pero supongo que esta es la C y supongo que aquí hay una A, ¿no? Pero tiene un diseño ahí, y aquí hay otros diseños y tal vez veamos si hay alguno con nombre. Por ejemplo, aquí yo casi que le identifico un poco el apellido, ¿no? Chiluisa parece que dice, el apellido. Entonces, esa es una firma que va con rúbrica. En los otros casos, la rúbrica reemplaza totalmente a la firma. O sea, el diseño, ¿no? Ese diseño. Aquí, por ejemplo, miren, esta es una firma tal cual, ¿no? Miren esta firma. María Yepes dice. Clarito. Está sin rúbrica. Es la firma completa, ¿no? Es su firma, ¿ya? Shirley dice aquí en cambio, ve. Se nota clarito. No sé si se llame así la señorita esta que nos ha firmado aquí, pero ahí está. Bueno, aquí están, aquí sí está. Yo mi panta le entiendo, pero Andrea tal vez dice, o Jackie parece que dice. Jackie yo mi panta y tiene ahí una cosita ahí. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Y qué es lo que quiero que les quede súper claro? La firma es el nombre. La firma es el nombre de la persona que está representando. Y esa firma puede tener rúbrica o no. Entonces, y la rúbrica es un diseño, en cambio. Es un diseño que puede ir sobre la firma o que puede reemplazar la firma. Entonces aquí son todas rúbricas. Se usan como firmas, reemplaza el nombre. Todas son rúbricas, porque son diseños. Aquí usted no lee prácticamente nada, no está. Por ejemplo, no dice absolutamente nada. Quizás están ahí las representaciones de las letras, que normalmente cada uno sabe. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué dirá ahí? ¿Qué también dirá ahí? O esta. ¿Qué dirán? Las otras, o sea, claro, igual.
¿Qué dirán? No sabría decirles, pero en general, como ustedes ven, esa es la firma. Entonces, quedamos claros y el tema es, claro, la rúbrica es solo el diseño y por lo tanto la rúbrica sí es una firma, ¿no es cierto?, condensada, una firma este, abreviada, como leía el señor Lord en la definición que encontró. Bueno, si hay que, digamos, si uno tiene que finalmente, de acuerdo digamos, a este párrafo, si nosotros tenemos que, digamos, utilizar la firma o la rúbrica, pues ahí está la idea, ¿no? Digamos que ahí está la idea de qué significa el dar cierto consentimiento, ¿no? Uno puede dar consentimiento firmando. Habrá algunos de nosotros que no tenemos firma en realidad, sino solo rúbrica, ¿no? Y habrá algunos que tengamos la firma y la rúbrica, y hay otros que solo tengamos firma. Eso ya va a depender de cada uno, pero la idea es, digamos, saber a qué se refiere cada uno. Pues es firma y rúbrica, ¿no? Cuando les piden en los papeles legales, le piden, tiene que suscribir con firma y rúbrica, pues le están pidiendo eso. Señor Lord, dígame. En un caso hipotético de que la firma sea la huella digital, igual se toma en cuenta, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Claro, el tema ahí es, ahí yo separaría dos cosas. La huella digital no es la firma, esa es claro. No es la firma y no es la rúbrica tampoco. Esa es la huella digital, que es otro tema un poco diferente. Am, Normalmente, en los convenios internacionales, ningún convenio, ustedes ven que la Convención de Viena no dice en ningún lado que se puede aceptar la huella digital como, digamos, la evidencia del consentimiento. En la contratación nuestra acá, sí, ahí sí se puede, principalmente en los casos en los que la persona que es contratante no suele saber leer ni escribir. Entonces, en ese caso, se debe usar la huella digital ya a nivel local. A pesar de que ahora hay una disposición reglamentaria derivada de la ley de notarías en la que ya toda persona, toda, sepa o no sepa leer, tiene que asentar su huella digital junto a su firma y rúbrica. Entonces, esa es ya una disposición que está vigente. Lamentablemente a veces eso ha sido necesario porque sí a veces hay falsedades, ¿no? O sea, no somos serios, ese es el problema. Y eso ha ido arrastrando, nos ha ido arrastrando a ir poniendo limitaciones. Vea, yo le cuento un caso, este es un caso anecdótico, ¿no? Yo trabajé muchos años en el sector público haciendo participación ciudadana, que es una parte del proceso ambiental. Si Dios quiere, ya nos veremos más adelante para conversar de eso dentro de un año. Y vea, yo soy, como parte del proceso, hay que hacer firmar registros de asistencia como los que ustedes vieron. Entonces, claro, cuando uno es experimentado y uno ya sabe cómo sucede la cosa, uno se acerca a las personas, usted va de buena fe, pues es trabajador, está haciendo su trabajo, entonces usted va de buena fe, ¿no? Y entiende que las otras personas también actúan de buena fe, esa es la idea. O sea, usted no está pensando que le van a engañar ni cosa por el estilo, de hecho va abierto a tratar de hacer su trabajo, nada más. Pero a mí me pasó con un compañero que era subalterno mío, le pasó que él estaba haciendo firmar los registros de asistencia y una persona le dijo que no sabía leer ni escribir y que por favor él mismo le dé anotando el nombre y el número de cédula. ¿Ya? Como no sabía leer ni escribir,
Y bueno, yo, la verdad es que a veces, o sea, yo cuando salía al campo, al principio salía yo directamente, después ya no, ya empecé a dejar de salir, pero cuando yo salía al campo, yo siempre me llevaba, yo me compré una almohadilla, se han visto, ¿no? Todos han visto esas almohadillas para poner los sellos. Entonces a mí alguien me decía, yo no sé leer ni escribir, y como, claro, la diferencia es que yo soy abogado. Y en cambio mis compañeros eran ingenieros, por ahí sociólogos, por ahí ingenieros civiles, ambientales, o sea, mis compañeros no eran abogados. Entonces no veían los abogados de alguna manera, y lo digo, digamos, porque es parte de nuestro trabajo, nosotros a veces tenemos que pensar mal del otro. Es nuestro trabajo y ustedes ya irán aprendiendo en el ejercicio profesional que uno tiene que ver digamos, las implicaciones de los actos que se hacen. Entonces yo, obviamente, abogado, una de las primeras cosas que yo pensé es, aquí me pueden estar falsificando la firma, me pueden hacer alguna cosa. Entonces, una de las primeras cosas con las que salí al campo es una almohadilla, que es esta, digamos, sí, es una superficie de esponja que tú le pones tinta y después pones los sellos, pero yo andaba con eso y cuando a mí me decían, no sé leer ni escribir, yo le decía, no importa, mejor ponga la huella, con lo que dice el señor Lord, le hago poner la huella, se acabó el problema, con eso no me falsifica la firma ni nada, ¿no? O sea, no quiere firmar, le hago poner la huella y punto. Y entonces, claro, no me pasó nada porque evidentemente nadie, tú puedes falsificar la firma si quieres, pero la huella es infalsificable, es la tuya, ¿no? Me puede poner hasta otro nombre, pero el que puso la huella ahí ya se sabe que está ahí y ya. Así es que bueno, eso pasó, pero este compañero lamentablemente era un ingeniero agrónomo, sino que cuando estás en campo no puedes tener solo abogados o solo ingenieros, tienes que trabajar con todos y hacer un poco de todo porque eso se requiere, el trabajo es así. Y él estaba recogiendo las firmas y alguien le dijo esto, no sé leer ni escribir, por favor ponga usted el nombre. También yo de pronto me porté un poco lento de decirle que eso podía pasar y que no se deje y le haga poner la huella. No le dije finalmente, bueno, total es que él trajo el registro de asistencia con el nombre del caballero, el número de cédula, pero sin la firma. Y claro, era la letra de mi compañero que le dio llenando, porque así le pidió. Cuando ya empezó el proceso, ya se hizo el proceso, se hicieron las aprobaciones, licencia ambiental y todo el tema para esto. Unos 2 meses después de aprobado el estudio de impacto ambiental, nos llega una notificación de un juzgado. Esto nos pasó en Tungurahua, juzgado de Ambato, que nos pedía la nulidad de un instrumento público. ¿Y por qué pedían la nulidad? Porque el caballero dice que han puesto su nombre sin estar él presente y que él sí sabe leer y escribir, pero que le han puesto el nombre. Él le dijo al compañero que no sabía leer y le hizo poner el nombre y claro, y pedía un examen grafológico y todo el tema, ¿no? Vean ustedes, ese es el efecto. Claro, yo no le puedo culpar al compañero, porque no era abogado. Si me pasa como abogado, eso es imperdonable, porque nosotros tenemos que ver pruebas y documentos y todo eso, pero al compañero no le podía pasar eso. O sea, a él más bien dicho le podía pasar porque efectivamente no estaba viendo eso, no veía estaba viendo el árbol y no el bosque, digamos, ¿no? Eso es una cosa que pasa. Bueno, nosotros no les hago muy largo el cuento, nosotros nos logramos salir bien parado de eso porque le teníamos grabado en video al señor. O sea, él había dado su criterio respecto del proyecto y nosotros teníamos la costumbre de contratar un sistema de filmación para estas audiencias. Y él sale en la audiencia, está grabado y salió hablando, ¿no? Entonces, nosotros llegamos hasta la contestación a la demanda nomás, porque nosotros contestamos diciendo que tenemos una filmación donde él aparece hablando y da su nombre y apellido,
y claro, él sí estaba presente, ¿no? Quizás no está la firma, quizás no está la persona, pero él estaba presente y está la filmación ahí. Y hay un montón de testigos porque es una audiencia pública. O sea, hay un montón de gente que puede atestiguar que él sí estuvo presente, porque eso era lo que reclamaba, que no había estado presente y habían firmado por él. Entonces, claro, el otro tema es que nadie te obliga a firmar, ¿no? Y no hay una exigencia o tal. Él podía haber firmado, no. Lo que hizo fue hacerle al compañero que le escriba para poder luego demandarnos. Estaba pensando en eso. Pero bueno, nos libramos del tema. En todo caso, claro, eso, ahí nosotros teníamos la ventaja de la filmación y testigos y tal, pero ustedes saben que la filmación por sí misma o el audio o la foto no es prueba en juicio. O sea, tiene que ir acompañado de otras pruebas, en este caso testimonial o documental, que es lo ideal. Pero eso es lo que pasa. Entonces, ya para contestarle su pregunta, eso sí se hace en derecho local, poner la huella. De hecho, eso da validez a los contratos a nivel local, sí. A nivel internacional no. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena solamente prevé la utilización de firma y de rúbrica, pero no de huella digital. Por lo tanto, la persona que va a, digamos, formar parte de estos convenios, que va con, digamos, tiene la investidura del poder plenipotenciario o de la facultad plenipotenciaria para obligar al Estado, no puede utilizar la huella digital, sino tiene que utilizar firma y rúbrica. ¿Sí? Eso sería. No sé si está contestada, señor Lord, su pregunta. Sí, todo claro. Chévere, ok. Bueno, nos queda esta segunda parte que nos habla de una firma que se llama ad referendum, ¿no es cierto? Em, el tema es, o sea, ¿qué significa este ad referendum? Ad referendum es una palabra en latín, ¿no? Es una expresión en latín que, digamos, ¿cómo les explico esto? Es como... em, es algo así como está por ser aprobado, ad referéndum. O sea, ad es luego te apruebo, algo así, ¿ya? Referéndum es como un consentimiento posterior o una afirmación. De hecho, nosotros usamos esa palabra como un mecanismo de participación ciudadana. Ustedes saben, ¿no? La consulta popular o el referéndum. Bueno, el referéndum es básicamente tengo que preguntar a mi jefe, ¿no? Y tengo que preguntarle después, o sea, yo firmo, pero le tengo que preguntar al jefe, básicamente. Es más o menos la idea. Entonces, ¿cómo sería probablemente la traducción? Sería algo así como firmo, pero para ser consultado con alguien más. Entonces, el representante del Estado, claro, firma para que se consulte, en el caso del Ecuador, con la Asamblea o con el mismo presidente, ¿no? Que él, digamos, es el que representa. Entonces, como es una firma que tiene que ser ratificada posteriormente o que, digamos, tiene que alguien dentro del Estado aprobar eso, pues esa firma evidentemente equivale a la firma definitiva del tratado si es que el Estado confirma. O sea, esa firma tiene valor solamente en el caso de que sea ratificado. O sea, llega al Congreso, a la Asamblea, perdón, y la Asamblea dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, hacen la votación y se aprueba o se ratifica. O lo mismo va al presidente de la República, y el presidente de la República dice, sí, estamos de acuerdo, lo ratificamos, entonces ahí pasa a tener valor la suscripción del convenio a través de esa firma, ¿no? Es una firma para ser consultada o sujeta a aprobación después, ¿no? Esa es básicamente la idea de esta famosa firma ad referendum. Ok, vamos con el artículo 13, a ver, veamos quién nos tocaba. Señorita Oña, por favor. Artículo 13. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado.
El consentimiento de los estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados, entre ellos se manifestará mediante este canje. A, cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá este efecto, o B, cuando conste de otro modo que esos estados han convenido que el canje de los instrumentos tengan ese efecto. Ok, muchas gracias. El canje es básicamente un intercambio, ¿ya? Y el canje es un intercambio de documentos, ¿ya? Esa es otra forma de mostrar tu ratificación, claro. O sea, llevas el proceso de negociación un estado con otro, quieres obligarte, no sé, digamos que queremos obligarnos con el Perú digamos que queremos hacer un pacto para, ¿cuáles a ver, de los principales problemas que tenemos con el Perú? Siempre nosotros nos quejamos de los amigos peruanos, es que se llevan el gas más barato. Esa es una queja constante, porque el gas acá vale menos que en Perú, porque acá está subsidiado y en Perú no. Entonces lo que hacen los amigos es, vienen y se llevan los tanques de gas por montones y se llevan al Perú y venden allá. Entonces es un problema. Entonces puede hacer que yo quiero ya regular, porque claro, eso nos perjudica, nos baja a veces tú vas ahí en Huaquilla, no es Huaquilla, ¿cómo es se me fue el nombre eh, se me fue el nombre se me fue el nombre de la frontera. A ver, Huaquilla, sí, estaba, estaba confundido con, con el límite colombiano, sí, Huaquillas, en Huaquillas, tienen o sea, siempre hay esa queja, ¿no? De que vienen los amigos peruanos, compran aquí el gas y se llevan para allá. Entonces, supóngase que el Perú y el Ecuador ya van a pactar eso, ¿no? Porque eso perjudica a nosotros. En Guaquillas que siempre tienen problemas, yo he escuchado eso desde que soy pequeño, tienen problemas porque se desabastece rápido, ¿no? Porque llega el gas y todo el mundo trata de comprar porque es más barato. Entonces, supóngase que el Ecuador dice, bueno, hasta aquí, hagamos un pacto con el Perú para que, digamos, ya no pase eso, ¿no? Ya no se lleven el gas, les vamos a poner una pequeña tarifa, ¿no es cierto? Y entonces vamos a llegar a un acuerdo. Entonces empiezan las negociaciones y tal. ¿Cómo para el canje? Bueno, el Ecuador suscribe un oficio, un, un documento que le envía al gobierno peruano y le dice por medio de la presente le informo que estoy de acuerdo con el texto borrador que nuestros negociadores nos han remitido para conocimiento. Estoy de acuerdo. ¿Qué está diciéndole? Estoy ratificando, estoy aceptando los términos del futuro convenio. Y de parte de ellos, de los peruanos, también viene un oficio de la presidente y la presidenta dice también, bueno, yo también estoy de acuerdo con los términos que han planteado, estamos todos contentos y felices y intercambian los dos la correspondencia. O sea, antes era eso bastante solemne, ¿no? O sea, venía por valija diplomática y todo, ¿no? O sea, toda una solemnidad. Eh, Hoy se sigue haciendo eso, pero ya es como posterior, ¿no? Porque ahora se usa correo electrónico y ya está listo. Entonces canjeas y ya te intercambias los instrumentos, los documentos en donde el uno y el otro aceptan y queda básicamente suscrito el convenio porque han aceptado mediante el canje de instrumentos. No es nada complejo, como ustedes ven, si le dan ese efecto a esta cuestión, es que a veces no es necesario reunirse, ¿no? O sea, también, em, muchas veces es complejo en el diario vivir de los políticos. Tienen tantas obligaciones y tantas cosas que a veces, tratar de reunirse por una cosa bien puntual, por la que ya tienen un acuerdo, incluso resulta terrible. Entonces, no hay mejor cosa que simplemente cambiarse los instrumentos y ya. Y con eso ya queda por escrito, queda solemnemente acordado y con eso es suficiente.
Claro, porque están las firmas y están los documentos y hay todo un proceso y se ve la negociación y todo, entonces no hay problema. Pero eso de moverle al presidente de un sitio a otro puede resultar bastante complejo en la práctica, ¿no? Tener que movilizar medidas de seguridad. Pues ustedes saben que los presidentes tienen, no van solos, pues tienen que ir con todos los resguardos militares y policiales del caso. Entonces tienen que mover toda una maquinaria para nomás de ir a firmar una cosa que de pronto no es ni tan importante. O sea que ninguno de los dos presidentes o representantes o mandatarios de los países, de los dos, tres, cuatro, los países que sean, consideran que es tan urgente y tan importante. Entonces, claro, de ahí te intercambias los correos electrónicos y está listo, ¿no? O haces, obviamente, con esta formalidad de la valija diplomática, donde van los papeles y los documentos y te entrega el embajador de manera especial en el Palacio de Gobierno. Bueno, también está bien, ¿no? También un poco bueno, estas cosas propias del show que hacen los políticos, ¿no? Pero bueno, está bien eso, porque le da más formalidad y le da una mejor forma de ver a la estructura internacional, ¿no? Bueno, eso es a través del canje. Y eso funciona así. Vamos a ver con el literal 1 el numeral 1 del artículo 14. Vamos a ver con quién nos vamos. Señorita Valencia, por favor. Profesor, Buenas tardes, literal, la verdad, el la numeral Valencia me 14. escribió que tenía... Sí, desde ver, aquí, por favor, ok. señorita Valencia. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifiesta mediante la ratificación. A. Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante ratificación. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. C. Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación. O D. Cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí están varios de los supuestos, ¿no? No es tan complicado como ustedes ven entender el tema de la ratificación, es simplemente que a la suscripción inicial del tratado, que lo pudo haber hecho un representante plenipotenciario, venga un procedimiento que ratifica su actuación, es decir, que da su aprobación de lo actuado, ¿no? O da su consentimiento de lo actuado por ese representante legal del país. En el caso nuestro, que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nosotros, nosotros tenemos ciertos procedimientos, ¿no? Digamos, para que ustedes tengan conocimiento, el tema de las relaciones internacionales en general se plantea ya a partir de los últimos artículos de la Constitución que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Y entonces aquí hay un conjunto, vamos a decir, digamos, de principios que regulan el tema de las relaciones internacionales del Ecuador. Yo no me voy a detener demasiado en eso, pero sí, digamos, en algunas cuestiones que son procedimentales para nosotros, ¿no? En materia digamos, de jurídica, ¿no? Entonces, un primer aspecto que me parece que es importante ver es el artículo 418 de la Constitución nuestra, para que ustedes vean cómo opera el tema de la ratificación de los tratados. Y entonces, para leer este artículo, vamos a trabajar con la señorita Moreira, por favor, que nos va a ayudar con la lectura del 418 de la Constitución, por favor. Artículo 418. A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados
y otros instrumentos internacionales. La presidenta o presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado solo podrá ser ratificado para su posterior canje o depósito, 10 días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo. Ok, entonces vean ustedes que hay un procedimiento. O sea, no se puede hacer así como así. Hay que notificarle a la asamblea. Claro, la asamblea es, como les decía, el, eh, el organismo legislativo. Entonces, no se le puede atropellar, ¿no? Decirle, bueno, ratifique esto y verá cómo se arregla. No, no. Hay que notificarle, la asamblea va a revisar, va a ver qué dice, ¿no es cierto? Para que se prosiga, perdón, con el trámite. Si no, caso contrario, pues no puede operar, ¿no? Y luego el 419, ¿no es cierto? Nos plantea cuáles son los casos en los que la Asamblea, previamente a su ratificación o denuncia quiere decir que te quieres salir del tratado, ¿no? Entonces, previamente al tema de la ratificación o denuncia, los tratados internacionales requieren la aprobación de la Asamblea Nacional, pero no en todos los casos, sino en ciertos casos especiales. Entonces, vamos a ver cuáles son esos casos especiales. Lo vamos a trabajar con el señor Loor. Señor Loor, por favor, 419 de la Constitución. Artículo 419. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, numeral 1, se refieran a materia territorial o de límite. Numeral 2, establezcan alianzas políticas o militares. Numeral 3, contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. Numeral 4, se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Numeral 5, comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transaccionales. Numeral 6, comprometa al país en acuerdos de integración y de comercio. Numeral 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Numeral 8, comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí está básicamente estos casos, ¿no? Todos los casos que ustedes ven son bastante obvios, ¿no? De que requieran la aprobación de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, obviamente una cuestión de límites no puede quedar a expensas solo del primer mandatario, ¿no? O sea, del presidente, no puede quedar, pues, es un tema de todos. Entonces necesitas ahí representación política fuerte. Justo ahora, vean, en relación al numeral 2 que ustedes ven en pantalla, justo ahora es una época compleja para el mundo. Muchos van a tener que decidir respecto de alianzas militares, ¿no? Nosotros probablemente también. Eh, no sabemos hasta dónde escale el conflicto, digamos, iraní-israelita, que se mantiene hasta ahora. No sabemos exactamente hasta dónde llegue a escalar, pero eventualmente haya que tomar partido por uno o por otro, eh, o no tomar partido por ninguno de los dos, mantenernos independientes, pero en cualquier caso habrá que tener eso pendiente porque no se sabe mañana qué irá a suceder, cómo irá a funcionar, así que ese es un tema que es complejo, ¿no? Y bueno, el resto ya son cosas básicas, ¿no? Y esto les había dicho yo, no puedes pisotearle a la Asamblea, ellos hacen la ley, así que si tú como presidente de la República digamos, si tú como presidente de la República te comprometes a algo que exige una derogatoria legal, porque efectivamente en tu sistema jurídico dice otra cosa, pues si eso realmente crees que es una cuestión trascendente o que necesita hacerse sí o sí, pues hazlo, pero necesitas que se ratifique primero por parte de la Asamblea, ¿no? Que haya una aprobación previa, porque si no,
Si no, va a ser difícil esa ratificación por parte del presidente de la República, ¿no? Entonces, esa es una idea, ¿no? Básica de lo que se nos plantea. Hay otro artículo, que es el artículo 420, que tiene otra estructura también que es bastante interesante. La vamos a leer, por favor, con el señor Caicedo. Por favor. 420. Artículo 420. La ratificación de los tratados se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la presidenta o presidente de la República. La denuncia de un tratado aprobado correspondientemente de presidenta o presidente de la República en casos de una denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum, se requiere el mismo procedimiento que lo aprobó. Que lo aprobó, ¿no? Bueno, ahí está, muchas gracias. Ahí está la ratificación de los tratados por los diferentes mecanismos que se deben llevar a cabo, ¿no? Bueno, esto es básicamente la idea generalizada, ¿no? De lo que tenemos en el Ecuador para ratificar y aprobar un tratado, un convenio. Vamos a ir con el numeral 2, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, señorita Maridueña, por favor, numeral 2 del artículo 14. Ok. El consentimiento de un Estado en obligarse por otro tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Ok, muchas gracias. Muy bien. No hay mayor cosa, ¿no?, que decir a través de esto, ¿no? En realidad, básicamente, lo que sería interesante mostrarles y que de pronto valga la pena, digamos, por esta disposición. El consentimiento, claro, se manifiesta a través de la ratificación y nosotros hemos hecho ese procedimiento casi siempre. La ratificación es para nosotros un tema que es de suma importancia, ¿no? Entonces, les voy a compartir, yo creo que ya les compartí esto, pero en cualquier caso, déjenme les comparto para que ustedes tengan idea. Esto ya me parece que ya les dije, pero por si acaso, en todo caso, les voy a conversar sobre este tema. A ver. Ahí. Cuando ustedes necesiten un tratado internacional y sobre todo saber cuál es el estatus del tratado, esto ya les dije, me parece. Ustedes deben tipear esta frase, United Nations Treaty Series, ¿ya? Que ustedes la ven en pantalla. Les voy a poner en el chat grupal para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, quiere ver un tratado original, ¿no? Que es hecho en el seno de las Naciones Unidas, que es básicamente la forma más importante, ¿no? De establecer la vigencia de los tratados, o sea, de saber, de investigar y para sobre todo los que quieran hacer una tesis y algo sobre esto, entran a United Nations Treaty Series, se van aquí a donde dice Depository, que es básicamente el acervo o digamos, el archivo, ¿no? El archivo original de los tratados. Y aquí en Status of Treaties, que es el estado de los tratados, pues ustedes se van a encontrar con 29 capítulos de leyes de convenios internacionales suscritos a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí hay de todo, ¿no? Desde la Carta de las Naciones Unidas, como digamos, los tratados referentes a la solución pacífica de controversias internacionales, ¿no? Los privilegios de inmunidades diplomáticas y consulares, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo,
para ver algunos ejemplos como clásicos, está el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces aquí hay, por ejemplo, la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, por ejemplo, de 1948. Ya se dejó de compartir, ya les comparto de nuevo. Eh, ya, aquí está. Entonces, la convención, esta que les decía, bueno, aquí ustedes ingresan y encuentran con todos los países que han ratificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí el Ecuador firmó el 11 de diciembre del 48 y ratificó un año después. Ahí está. Y así van con todos los países, ¿no? La suscripción en la columna izquierda, la ratificación en la derecha. Y desde ahí entran básicamente en vigencia. Desde el tema del tiempo, ¿no? Ahí está. Vean ustedes. Se han demorado un poquito más de un año. Ahí está. Y así con todos. Ustedes pueden revisar todos. Aquí está por los capítulos, todos. Vean. Materias culturales y educativas. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ir y chequear esto. ¿Sí? Bueno, les voy a poner una pregunta en el chat. ¿No harán un testamento, por favor? Ya. Bueno, les pongo en el chat una pregunta que ustedes la van a responder en los próximos 5 minutos y se van a tomar unos 5 minutos más para hacer un cafecito o algo, los que quieren un café, y nos vemos a las 6:20 nos vemos. ¿De acuerdo? Ahí está la pregunta, por favor, para que respondan a través del chat. Nos vemos 6:20. Profe, una pregunta. Por favor. Un método de consentimiento estaba preguntando, ¿no? ¿Podría Sí, ser lo que hablamos hace un momento sobre la claro, firma, la claro, rúbrica? claro. De hecho, una pregunta de clase, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno.
Ok, vamos prendiendo las cámaras, por favor. Ta, 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 ta. Ahí que quede. Ok. Listo, señor Jiménez, por favor, artículo 15. ¿Da? Se quedó, creo, en el cafecito. Pero ahí está. Señor Jiménez, ¿sí me escucha? Sí, por favor, le escuché, estaba lloviendo por acá afuera. Ah, bueno, ok. ¿Cuál artículo me Puede, dijo? el 15, por favor, está en pantalla. ¿Puede leer? Ya. Sí, sí. Artículo Gracias. 15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. El Ujú. consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión. A. Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. B. Cuando conste Ya le comparto nuevamente, se salió. Ya. cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que ese estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión, o C, cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. Ok, muchas gracias, chévere. Este, ay, perdón. Bueno, ya, nosotros la clase anterior ya conversamos un poco a qué se refiere la adhesión, ¿no? La adhesión tiene que ver básicamente con que en un tratado preexistente ingrese un nuevo estado, ¿no? A veces eso pasa. Hay estados que no se han incorporado en algún tratado internacional y que por ahí ha cambiado la situación. Entonces, siempre hay buenos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos el caso, quizás el caso más conocido digamos, de incorporación y de denuncia de tratados ha sido el que hemos tenido nuestra relación larga con con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ese quizás es nuestra historia más trascendente. Mm, con la OPEP, el, a ver, mil disculpas, estoy un poco afónico. Ay, bueno, este, con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Ecuador ha tenido una historia relativamente larga. Eh, Esta organización tiene por objeto siempre tratar de sostener los precios del petróleo. O sea, que en el mercado internacional los países puedan mantener un precio estándar y que ese precio se pague para todos. Eso a veces puede ser positivo y a veces puede ser negativo, como pasa en todas las organizaciones. Entonces, muchas veces la OPEP trata de controlar los precios, ¿no? Cuando los precios van muy a la baja, trata de controlar el que no bajen demasiado, ahí puede ser bastante útil, pero a veces ese control hace que por determinadas circunstancias, porque hay un cambio en los patrones de producción o porque hay una guerra o porque hay alguna situación, cuando se está fuera del OPEP y que no se tiene digamos, esa cadena
de compra-venta y de consumo, puede resultar un poco negativo el momento en que nosotros pensamos en que puedes conseguir un mejor precio. Entonces, ese es, digamos, eso es parte de ese convenio, ¿no? Del convenio que se tiene con la OPEP. Entonces, nosotros hemos estado como entrando y saliendo. Eh, por ejemplo, el Ecuador, en un inicio, en la década de los 70, cuando recién apareció el tema de la OPEP, o más bien dicho, cuando el Ecuador empezó a hacer una producción ya más extensiva de petróleo en el gobierno de Velasco Ibarra, cuando terminó el gobierno de Velasco Ibarra, se quedó al frente de la producción petrolera, primero el triunvirato militar y luego el gobierno de, eh, digamos, de los militares. Eh, mm, Durante el triunvirato militar se proclamó la incursión en la OPEP. Entonces el Estado se juntó a la OPEP y empezó a formar parte de esa organización, firmó el acuerdo internacional y estuvo ahí varios años, ¿no? Incluso durante la presidencia misma primero de Roldós, que fallece, y después de Osvaldo Hurtado Larrea, que es el que le sucede, que era su vicepresidente, se mantuvieron en la OPEP. El Ecuador se mantuvo como parte de la OPEP, ¿no? De hecho, digamos que el propio Guillermo Rodríguez Lara, que fue el gobierno anterior a Roldós, mantuvo ese convenio también con la OPEP. Éramos parte de la OPEP. Pero luego León Febres Cordero, cuando accede al poder en el año 84, él se sale de la OPEP. A él no le gustaba esa organización, entonces él se sale, le saca al Ecuador de la OPEP. Y luego el Ecuador vuelve a la OPEP en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, el gobierno siguiente. Entonces, ahí ya ven que habían al menos dos entradas y salidas. Y luego de y luego de Rodrigo Borja Ceballos, pues viene Sixto Durán Ballén y le vuelve a sacar al país de la OPEP. Eh, Le saca nuevamente del convenio y bueno, sigue pasando el tiempo. Y quien le incorpora nuevamente es Rafael Correa. Él le vuelve a meter al país en la OPEP, que había pasado muchos años sin ser parte de esa organización. Y luego finalmente Lenín Moreno le saca, y le saca definitivamente hasta ahora, ¿no? No sé si algún presidente algún momento más adelante le incorporará, pero por el momento, digamos que estamos en una etapa que ya, digamos que se acercará a los 9 años en que, eh, a ver, sí, 9 años prácticamente de que no hemos formado parte de la organización esa, ¿no? Nos hemos salido del convenio. Entonces, entras y sales. Entonces, nosotros nos hemos adherido, ¿no? Nos hemos adherido. Todas estas ocasiones nos hemos adherido. Son convenios que han estado y nos hemos adherido nosotros, ¿no? Hemos salido y nos hemos adherido. Hemos denunciado y hemos adherido. Ese es algo que pasa en los países, ¿no? A veces depende mucho digamos, de la configuración política. Claro, en la adhesión es bien importante no solamente el hecho de que el Estado quiera adherirse, o sea, está bien que el Estado se adhiera. Si yo quiero formar parte de un convenio que creo que me puede beneficiar como país y tal, está muy bien, pero también hay que considerar que los estados negociadores, ¿no es cierto?, tienen que aceptar. Entonces aquí hay este literal C es clave en eso, ¿no? Porque todas las partes deben consentir ulteriormente, que es posteriormente, que el Estado pueda manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. O sea, tiene que haber un consentimiento de los otros estados también, no es solamente del Estado que quiere adherirse, sino que los otros te acepten. Ese es básicamente el principio del acuerdo de voluntad. Entonces, esa es la idea, ¿no? De la adhesión. La adhesión funciona bajo esa estructura. No es nada complejo, es bastante fácil, más bien como ustedes ven, entonces funciona de esa manera. El canje o depósito, vamos a ver. Artículo 16, ¿con quién nos toca? Señorita Porto Carrero, por favor. 16. Artículo 16. Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, Aceptación. no veo bien. Aceptación, aprobación o adhesión.
Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse. A. Su canje entre los Estados contratantes. B. Su depósito en poder del depositario. O C. Su notificación a los Estados contratantes o al depositario si así se ha convenido. Ok, muchas gracias. Bueno, este ya es un proceso que generalmente viene como resultado, ¿no? De los procesos de aprobación, de ratificación y tal. Eh, como ven, no es tampoco tan complicado. Este, lo que, lo que sirve es para dejar razón, sentar razón de que de que el consentimiento de un Estado se ha producido. Y entonces, claro, es evidente que si tú canjeas instrumentos, ya quedan ambos estados por lo menos de acuerdo con el hecho de que ya han acordado los términos generales y por lo tanto han emitido su consentimiento. Luego viene el depósito en poder del depositario. Este es recontra fácil porque el depositario, por lo general, no digo en todos los casos, pero por lo general son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas operan como el depositario de los tratados internacionales a nivel. Entonces tú depositas el tratado ya suscrito en poder de las Naciones Unidas y ya con eso pues ya tú tienes tu consentimiento claro y preciso, ¿no? Y luego también se puede notificar de tu aceptación mediante, qué sé yo, comunicaciones o incluso correos electrónicos a sus estados con los que has contratado o con el propio depositario de las Naciones Unidas que se encarga también de difundir esta información. Con esto tú sientas razón realmente, ¿no? Es un procedimiento que te sirve ya no para ratificar, pero sí para dejar sentada razón de que tú has accedido y has dado digamos, tu concurso en esta aceptación, en este consentimiento, ¿no? Ok, bueno, ahí no hay mayor cosa que decir. Artículo 17, por favor, lo vamos a trabajar con señorita Spri, por favor. Artículo 17. Consentimiento en obligarse respecto de partes de un tratado y opción entre disposiciones diferentes. 1. Sin prejuicio de lo expuesto en el artículo 19 a 23, el consentimiento de un Estado en obligarse respecto de una parte de un tratado solo surtirá efecto si el Estado lo permite o los demás Estados contratantes convienen en ello. 2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que permita una opción entre disposiciones diferentes solo surtirá efecto si se indica claramente a qué disposiciones se requiere el consentimiento. Ok, muchas gracias. El tema es que uno también puede, digamos, comprometerse no totalmente a un tratado, sino a una parte del tratado. ¿Por qué se refiere al artículo 19 y siguientes? Porque el artículo 19 y siguientes, como ustedes ven, se refiere a las reservas. Y nosotros, de alguna manera, ya conversamos sobre qué son las reservas, pero bueno, aquí vamos a verles un poco más directamente. Entonces, claro, te puedes obligar a cumplir parte de un tratado y no todo el tratado, sí, sí puedes obligarte, pero ahí tienes que cumplir un par de condiciones. La primera es que básicamente tú seas súper claro en qué parte vas a cumplir y qué parte no. Tienes que dejar súper claro. Eso no debe dejar lugar a dudas. Es la primera parte. Y la segunda parte, y esa es más importante todavía, es que las cosas que tú te comprometes a cumplir y las cosas que tú no te comprometes a cumplir tienen que ser aceptadas por el otro, por tu contraparte, por el Estado negociador, por el otro Estado miembro. Si no te aceptan eso, tú no puedes suscribir el tratado menos ratificarle. Necesitas tener tu consentimiento, claro que sí, pero el consentimiento del otro es probablemente más importante. Es que yo no puedo unánimemente ir y decir, sí, yo me comprometo a todo menos a tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y eso podría hacer que cause perjuicio a los otros países. Si los otros países te aceptan, en buena hora, si no, no te sirve, porque no vas a poder expresar ese consentimiento que tiene que ser mutuo. Pues el acuerdo de voluntades significa básicamente que tú llegues a un consenso entre dos o más.
Pues, si no tienes ese consenso, pues tu convenio no surte efectos, no tiene efecto legal, pues no llegas a consentir. Entonces, claro, ahí el tema esencial es que el otro te acepte. ¿Te puede aceptar? Sí, claro, es probable que te acepte. No sé si en todos los casos pasa, hay casos puntuales en los que sí pasa, pero que normalmente además son puntos digamos que yo, ok, yo acepto tu negativa en tal cosa, pero tú aceptas mi negativa en tal otra, ¿no? O sea, siempre se negocia y siempre es parte del acuerdo. Pero en todo caso, si es que no hay ese acuerdo entre los dos y si no te aceptan la reserva que tú estás planteando, pues es lo mismo que no hayas hecho nada. Eso es una cosa que no es opcional. Artículo 18. Creo que ya nos dimos la vuelta con los compañeros, así es. Vamos por el principio nuevamente. Señorita Gutiérrez, 18, por favor. Artículo 18. Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado. A. Se ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reversa de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado. O B. Si ha mantenido su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que proceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. Ok, muchas gracias. Claro, o sea, si es que tú, un segundito que se me va a apagar la computadora. Aquí el tema es súper claro, ¿no? Eh, obviamente tú no puedes, digamos que dañar un proceso de negociación antes de que por lo menos entre en vigencia, ¿no? Entonces, tú no puedes, digamos que si tú te has comprometido y siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo bastante claro. Si tú te estás comprometiendo, digamos, a veces hay países que viven como perros y gatos, ¿no? O sea, viven peleando. Y hay muchos ejemplos durante la historia de la humanidad, han habido ejemplos de esos. De estos últimos actuales, tienes para mencionar un montón, ¿no? Israel y Palestina viven peleando todo el tiempo. Irán, Irak, no hace mucho tiempo que pasaban solo peleando, no disparándose entre ellos y todo. Bueno, nosotros mismos hemos pasado como perros y gatos con el Perú durante más de un siglo, ¿no? Peleando todo el tiempo. Entonces, hay eso, ¿no? Hay esta idea. Entonces, si tú finalmente dices bueno, ya, ok, vamos a llegar a un acuerdo, finalmente vamos a firmar un tratado de paz y vamos a quedar en paz, y entonces empieza el proceso de negociación y tú estás llegando a un acuerdo, y bueno, ya has suscrito y necesitas la ratificación de tu gobierno, no puedes ir y decir, bueno, una, una bombita última, ¿no? Para despedirnos hasta que firmen el tratado. O sea, digamos, no le atacas, o sea, que es alguna cosa que pasa. Y no es que les digo eso, digamos, en son de burla, pues, sino que pasa. O sea, sí, realmente sí pasa, ¿no? Ya están por firmar el tratado, ya tienen un acuerdo y de pronto alguien de ellos resulta que dispara. ¿No? No puedes hacer eso porque finalmente lo que tú estás haciendo es frustrando el objeto del tratado. ¿Para qué te comprometes a eso si sigues en lo mismo? Entonces, y esto es algo que les digo porque en realidad en la historia de la humanidad eso es algo que ha sido bastante común, ¿no? Que ya están llegando a un acuerdo y de pronto el uno le dispara al otro y se arruina todo el proceso de negociación y se van a las armas de nuevo. Entonces, claro, no hay cómo torpedear ese proceso, ¿no? Es clarísimo en esta parte el convenio de Viena, ¿no? Ya se ha firmado el tratado, se han canjeado instrumentos que constituyen el tratado de reserva, dice, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. Si tú has dicho todo el tiempo, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, y al último te retractas, pero no te retractas de una manera válida, ¿no? Sino, llevas a cabo una actividad que de pronto te frustra en el objeto del contrato, ¿no? Entonces, eso digamos que no tiene un sentido práctico básico, ¿no? Eso no opera, ¿ya? Y entonces, eso podría dañar esas condiciones
contractuales que normalmente nosotros tenemos. Bueno, estamos ya casi llegando al final de la parte que nos interesa y nos quedan solo las reservas y algunas cositas más súper puntuales. Yo les encarezco que por favor lean el tratado. Vamos leyendo y vamos, mejor si tienen preguntas preestablecidas y empezamos, digamos que la próxima clase con un poco de preguntas. Ya vamos terminando esta parte de los tratados. Vamos a terminar casi justo con el paso de notas, entonces ya nos falta súper poquito, ¿no? Hemos hecho la parte más gruesa, que es la de la vigencia y la ratificación y todo eso. Ya solo nos queda, vean, las reservas, ¿no? Que es ya una parte ya súper puntual. Y luego ya la entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. Y con eso ya casi, casi que nosotros terminaríamos. Hay una cosita que se tiene que ver aquí, sobre todo pacta sunt servanda, que es digamos, y es como súper obligatorio ver eso, ¿no? Pero ya después se ha terminado. Nosotros vemos hasta aquí porque ya el resto, interpretación de los tratados y este tipo de cosas, están en el programa académico, pero yo normalmente esa parte son cuestiones que ya llevan a lo procedimental, ya no a la parte conceptual. Normalmente lo que sí les sugiero es que hagan una lectura y si tienen preguntas lo hagan. ¿Por qué? Porque el programa es un programa un poco raro, el de Derecho Internacional Público. Es un programa pensado para dos niveles, o sea, todo lo que nosotros nos plantean en el programa académico que está aprobado desde Quito, que yo no he podido hacerle cambios, no puedo hacerle cambios porque tengo que respetar la estructura que la universidad ha previsto, pero es en realidad un programa que está hecho para dos niveles, o sea, es para Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 2, Internacional Público 1 y Internacional Público 2. Yo lo estudié así, o sea, nosotros tenemos 3 horas a la semana, es más que suficiente para estudiar la primera parte, pero no todo. O sea, nos queda súper cortito el tiempo para poder hacer todo lo que dice, ¿no? Son 8 unidades. Y entonces ahí sí hay que como, nos toca, o sea, no se puede hacer todo, no avanzas a ver, solo el derecho de los tratados normalmente toma todo un nivel, o sea, deberíamos revisar solo este convenio, deberíamos revisarlo todo el semestre para, digamos, hacer esto y luego revisar todas las otras cosas en los semestres posteriores, ¿no? Yo siempre bueno, yo sigo este famoso librito, es un librito muy chévere de Elizabeth Salmón, ¿no? Que es una autora, a mí me gusta mucho, es peruana esta autora, pero es muy, muy clarita y muy, digamos que es muy, muy didáctica, pero esto es para un nivel nomás. No están todos los temas, ahí utilizamos otras cosas que yo normalmente les cargo en el campus virtual, que también son útiles, del texto de Maldonado, por ejemplo, ¿no? O el texto del mismo, del mismo Monroy Cabra, que yo he tratado de conseguir ese derecho internacional, yo le tengo en fotocopias nomás, y es por eso les cargué las fotocopias, porque es un libro difícil, está agotado, no, es como pan caliente ese libro, no sé, sacan y no, yo nunca avanzo a comprar, porque hasta que me entero quién se ha quedado publicado y han vendido. Eh, pero yo le tengo una edición un poco viejita, pero que es muy buena y que yo les pongo ahí, está en el campus virtual para ustedes también. Ese es un libro espectacular, solo que es claro, más amplio, más grande, con mayores explicaciones, entonces sí es como un poco complejo. Entonces sí les pediría que se den una lectura a este documento y que más bien tratemos de hacer un poco preguntas, porque no quiero dejarles como sin el resto de temas, o sea, al menos abordar, hay que ver un tema asociado un poco a derechos humanos para prepararles a la cátedra de derechos humanos que tiene el próximo semestre. Hay que trabajar un poquito con el tema de sujetos del derecho internacional. Y claro, eso lleva tiempo y lleva un poco de trabajo, así que sí les sugeriría que hagamos una lectura eh, detallada, digamos, del derecho a los tratados, a ver si es que eso nos da una mano y nos ayuda a trabajar alrededor de estos temas.
Así es que eso nomás. Entonces, bueno, llegamos hasta antes de las reservas, que era lo que había yo previsto para esta clase. No tuvo contratiempos, así que estamos ahí terminando, ¿no? Bueno, eso será. Y nos estamos viendo la próxima semana con la señorita Spring. Nos vemos el jueves. Le voy a pedir un favor, eso sí, bastante especial, que me mande un mensaje el día anterior. Sí, el día anterior mándeme un mensaje, porque yo tengo que prepararle el examen. Y eso también es un poco de tiempo, ¿no? Tengo otros exámenes también que preparo al tiempo, así que eso le pediría que me, que digamos me haga un acuerdo, ¿no? Un acuerdo el día anterior. Y se presenta el jueves a las 7 de la mañana, como habíamos quedado. Ok, Listo, profesor, yo la chévere. Ok, bueno, listo. Estamos terminando. Que les vaya bien, ¿ah? Buen fin de semana. Igual, profe, chao. Chao, chao. Que pasen bien.